Bienvenidos a Noventeros FC, Fútbol, Nostalgia y Cultura Pop. Muy feliz de estar con ustedes una vez más y muy feliz también de estar con mis compañeros. Empiezo presentando. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Omar? ¿Todo bien por acá? Todo Gracias. bien. Araujo, ¿cómo te va? Todo bien, la voz un poco lastimada todavía. Es lo que pero, veo. pero bien, con homenaje a José José, Sí, involuntario. Sigue gritando el gol. ¿Fue el tercer gol del Sepúlveda? ¿Fue el tercero? El tercero. El tercero. Todavía lo trae aquí, Araujo. Y también está con nosotros Albino. Qué rollo, aquí todo chido. Y pues ahí en la cámara, hoy no está Cari, que ya se está haciendo de algunos fans en Club Rabona. Hoy está Sol, que es un Apuntes de Rabona, ¿cómo se dice? Hardcore, con todo y que lo odia. O sea, odia Apuntes de Rabona, pero lleva aquí mucho tiempo en Apuntes de Rabona. Y hoy le tocó estar aquí en cámara otra vez, entonces seguramente está feliz. Alejandro en el audio, Dani en el arte y Omar, pues, ¿qué anda, no? Sentado, haciendo algo, supuestamente. Hoy vamos a hablar de British, espero que hayan ensayado su acento, a pesar de que tú vienes más... Yo vengo españolizado. Exactamente, quieres mantener el idioma y a los colonizadores, diría el expresidente, que no han ofrecido disculpas. Pero vamos a estar hablando un poco del fútbol inglés y sobre todo de las bandas británicas, algunos vínculos que hay entre músicos que han expresado muy abiertamente que hinchan por algún equipo. Y también pues hay un mapa que hace años han salido varias, ¿no? Como en redes, de un mapa de las bandas británicas, el rock inglés y en general la música británica ha sido vanguardista, ha sido influencia absoluta en lo general de muchos géneros, particularmente el rock. Muchas de las mejores bandas, empezando por The Beatles, lo que significa The Beatles son ingleses, británicos, entonces son sumamente importantes. Y bueno, vamos a empezar antes de meternos más con las bandas. Aquí hay una playera, esta la trajo Omar, por cierto, del Manchester de mitad de los 90. Y bueno, esta de Inglaterra que es como un 2000. ¿Esta qué es, Omar, te acuerdas? ¿4, 6? La de... 5, 6. Ahí está. 5, ¿no? 5, por sí. ahí. Pues 2005, pero esta playera en particular, la mayoría de los que estamos aquí, a excepción de Sol, fue el primer impacto que tuvimos quizás con el fútbol inglés, ¿no? El Manchester de los 90, de Ferguson, de David Beckham, que... ¿Vieron la serie, por cierto? La de Beckham, sí. La de Beckham. Entonces, 2 capítulos, sí. 2 capítulos. 2 y o 3. ¿La votaste o qué? Son 5, ¿no? Algo así. La vi con mi primito y estábamos ahí de fondo y al final Diste, no llegamos a la era galáctica, pero... Se fueron a tirar tiros libres. Sí. Qué buena Está práctica. bien, me divirtió. Se van a hacer diferentes cortes de cabello. Pero a ver, eso, ¿ustedes qué recuerdan, no? Yo lo primero que recuerdo es el Manchester, en los comerciales que comentábamos hace un par de semanas. Entonces, ¿cuál fue su primer impacto con el fútbol inglés? Que en ese entonces no llegaba tanto. Obviamente existía, pero no existían todos los medios que hay ahora, las redes sociales, incluso la accesibilidad a la televisión por cable. ¿Qué es el primer recuerdo que tienen con el fútbol inglés? En mi caso sí, quizá es esta cosa muy famosa y casi topicazo de alguna manera de las mañanas del Bambino Pons, de la Premier narrada por el Bambino Pons, creo que era Fox Sports, ¿no? Era En Fox. Y que además sirve o puede servir en este caso como un nexo directo con la música, ¿no? Por esta tendencia del Bambino Pons en cada gol cantaba, cosa que a mí me fascinaba. O sea, era una cosa que yo no entendía muy bien cómo es que sucedía, pero luego yo la replicaba narrando mis propios partidos del Winning Eleven. Porque venían en japonés. Sí. Y entonces ahí trataba de adaptar esas rolas en los goles, pero sí, yo ese es como el primer recuerdo que tengo, aún sin haber realmente establecido un vínculo con ningún equipo. O sea, yo no me identifico con ningún equipo inglés, pero incluso a la fecha es una de mis cosas favoritas. Luego mi novia me quiere matar porque estoy ahí a las 6 de la mañana viendo un Brighton-Everton, ¿no? Pero es una de las cosas que más disfruto todavía, como ese sábado en la mañana con el fútbol inglés. El Bambino que cantaba Hey Jude con Ruth Van Nistelrooy. Sí. Hey Ruth. Lo único que le podría reprochar al Bambino es que no conectaba la historia tanto, ¿no? O sea, el Hey Jude con el United no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Pero era muy divertido. Yo también
Me tocó esa época del Bambino y de John Laguna, que también narraba mucho en Fox. Yo diría que mi primer momento, como ya saben, soy mayor, entonces me tengo que remitir a la Euro del 96, al penal fallado por Southgate, y además en esa Euro descubro la República Checa y empiezo con este rollo más exótico de los jugadores raros. Y de ahí me engancho con el United de Ferguson, o sea, encadeno la Euro del 96 con la Champions del 99, que fue en el Camp Nou la final, que ganan al Bayern Múnich con esos 2 goles al final, el de Solskjaer. Entonces, yo vincularía narrativamente esos momentos y ya voy insertando ahí más cosas de cultura pop. Y en medio de eso estuvo el Mundial de Francia, que es el gol de Owen. O sea, esa imagen de Inglaterra y el gol de Owen para mí es muy potente en términos de cultura futbolística, porque además Argentina-Inglaterra en octavos fue en Francia 98, que era impensable. La expulsión de Beckham enganchando con la serie, yo en ese momento no tenía tan claro la repercusión que había provocado la expulsión de Beckham. O sea, como que es lo que no me gusta un poco tanto del fútbol actual, contemporáneo, que si tú no estás realmente dentro, te pierdes de muchas cosas. Lo decía con la final con el partido de Cruz Azul Xolos. El ambiente que estaba en el estadio no se podía palpar fuera de ahí. Sí. Y eso me pasó con el Mundial del 98. O sea, viendo las imágenes del Inglaterra-Argentina de octavos, yo no era capaz de palpar lo que realmente estaba pasando. Y cuando ves la serie de Beckham, lo que le costó la roja en términos de hostigamiento social en Inglaterra fue impresionante. Entonces yo diría que ahí voy enlazando todo lo que ya hablaron, pero diría que esos son mis primeros momentos importantes en torno al fútbol inglés, ¿no? La serie de Beckham me gustó, o sea, me entretuvo bastante, porque, digo, también es una serie como de autoencargo, o sea, él es el productor y él dice, no, oigan, quiero que me hagan una serie. Que por cierto la dirige, ¿vieron Succession? El que se llama Hugo, creo, que es uno como de los... Ah, claro, sí, del consejo ¿Él la de dirige? administración Él la hizo. de Logan. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, en fin, él la dirige y siempre una serie de eso, ¿no? Como de autoencargo, como también... Netflixera siempre. Netflixera, como fue por supuesto The Last Dance de Jordan. Sin embargo, me entretuvo bastante y te acerca a estas cosas que yo no tenía una noción tan presente de lo que significó la expulsión. Y también digo esto de que es una serie que hace el propio Beckham, de que me imagino que también está un poco más contada, de que lo veamos más como épico, ¿no? De cómo resurgió, de todo esto. Sin embargo, sí es evidente que lo hostil que fue la afición con él después de ser el jugador que nace de Manchester United, inglés, joven, que se convierte en... De clase obrera, además. De clase obrera. La gente veía a Beckham Total. y pensaba que era... sí. Digo, la clase obrera inglesa... Bueno, pero está el clip que se hizo viral De Victoria. De Victoria, Sí, ¿no? Que dice que que la la pasaban sufría. a recoger en un Rolls Royce. Sí, Oye, sí. pero también gran punto de la serie, ir a entrevistar al Cholo Simeone, como Sí, la expulsión. ajá, o sea, en esta jugada de la expulsión, pues finalmente el Cholo magnifica una patada de Beckham, que los dos ahí se las traían. Beckham como que medio le tira la patada, el Cholo la magnifica y tal. Y a mí me parece muy potente que justamente en una serie por encargo, en una serie que lleva el nombre de Beckham, en una serie producida por... O sea, Beckham pagó el viaje de la producción para ir a entrevistar al Cholo, y que el Cholo muerto de risa diga, no, yo no me arrepiento de nada, o sea, yo hice lo que tenía que hacer. Que creo que esa es una de las cosas finalmente que nos tienen aquí haciendo este programa, o sea, momentos específicos del fútbol de los 90 que pues sí, la decisión se toma en medio segundo del Cholo de realmente tirarse y tal, y eso delimita toda una narrativa por años, ¿no? O sea, el Cholo hubo una eliminatoria donde el Atlético de Madrid va a Manchester, me parece que 2022, puede ser una cosa así, en la Champions League, y la afición con el Cholo era horrible, o sea, y todo orientado por haberse tirado en esta patada de David Beckham, que le generó a Beckham como un impasse ahí importante también en su parte en el Manchester United. Entonces, a mí me parece increíble que una decisión así tan
intempestiva de este tipo de tirarse ya delimite una narrativa importante del fútbol también. Y qué bueno que lo fueron a entrevistar. Me parece genial esa decisión. En ese mundial expulsan a Beckham por una patada, expulsan a Zidane por un pisotón específicamente, que lo expulsa Bricio, y expulsan al Burro Ortega también por un cabezazo a Van der Sar, y también Bricio. En cuartos de final, sí. Exactamente. Argentina... Holanda, cuando se llamaba Holanda. Cuando era permitido decirlo Holanda. Sí, expulsan a varias estrellas de ese mundial por arrebatos, como dices, 2 de ellos Bricio. Y para complementar rápido lo que decías de que no se palpaba cómo se estaba viviendo en el estadio. Últimamente ya muchísimos juegos, los narradores, que eso a mí no me gusta, no van al estadio. Digo, también, yo hablo otra vez, el Estadio Azul no tiene la mejor zona de prensa del mundo, pero de todos modos ya no van. Es muy raro que estén ahí. En general, los partidos, por ejemplo, de TV Azteca, ya los hacen casi todos en cabina. Es rarísimo que vayan a los estadios. Y yo siento que sí se pierde una sensibilidad de lo que está pasando. Y se gastaron todo en los sueldos de García Martinoli. Sí, y ya no quieren que porque Martinoli dijo en una entrevista que él mismo fue el que dijo, oigan, ya no queremos viajar, ya no quiero que me lleves. Es que esas camisas sudadas en Tuxtla Gutiérrez a las 3 de la tarde eran épicas. Bueno, pon tú, ¿no? Pero sí hay ciertos partidos que, por ejemplo, ese partido, ¿no? Bueno, en general ya casi no van al Azul, también por el propio estadio, ¿no? Pero ya van poco a los estadios. Hablando ya un poco de los músicos, mandaba Araujo algunas. Vámonos primero con la más conocida, ¿no? Que es la de Oasis. Ahorita que, bueno, tiene ya un par de meses, pero pues sigue estando ahí en la actualidad. Oasis que regresa, y el vínculo que siempre tuvieron con Manchester City, cuando en Manchester City te fichaba a Nery Castillo y a Vicente Matías Buoso, pues cuando existía ese Manchester City, estaban los hermanos Gallagher, ¿no? Como con esa resistencia de ser el equipo, el que nunca ganaba, el que siempre era humillado por el rival de su ciudad. Entonces, Oasis, ¿tienen sus boletos o no? Yo sí, sí. Ahora Ricardo no compra boletos, la otra vez nos decía que no compra boletos. No le ofrezcan nada a Ricardo porque no compra. Ya tengo, ya el proveedor llegó. No, sí, pero en torno a Manchester y a Oasis, a mí me parece justamente fantástico que sean indisociables. O sea, Oasis del Manchester City, de la ciudad de Manchester también, que digo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero la ciudad de Manchester es una ciudad horrible en todos los aspectos posibles, ¿no? Escuchaba en algún momento ahí justamente a Pepe del Bosque en otro programa decir como, bueno, si van a Manchester, vayan a los partidos y después a ver qué hacen, ¿no? No hay mucho más, ¿no? Pero es una ciudad que se ha construido una identidad a partir de la música, o sea, desde los 80 con los Smiths, después con el Britpop en los 90, Oasis además siendo una banda pues que quería ser antisistema en muchas cosas, ¿no? O sea, en el sentido también de romper con los Beatles, siendo los Beatles la gran banda nacional. Oasis claramente se querían parecer, pero querían decir que no se querían parecer, ¿no? Y ser del Manchester City, pues también era una cosa ahí importante, contestataria, o sea, ir en contra del equipo que en ese momento estaba empezándose a erigir. No creo que hayan elegido ser del City por eso, pero se generó esa narrativa poco a poco. También volviendo un poco a lo de Beckham, también me parece muy, muy importante. Yo suelo mucho reflotar un clip o reel o como les digan ahora, donde están platicando Gary Neville y él, y Gary Neville como que le quiere poner un poco el pie y le dice: ¿cuál es tu banda favorita del movimiento del Britpop cuando eras joven? ¿Quiere que diga Blur por estar asociado con el Chelsea, Damon Albarn, o quiere que diga Oasis por estar asociado con el City? Y Beckham le contesta: los Stone Roses, que son el equipo que le va al Manchester United, ¿no? Y la cara del otro es así como de, no es cierto, claro que no. Dice, no, sí, Stone Roses. Y ahí ya entra Made of Stone de los Stone Roses, y es un gran clip. Pero me parece que gran parte de la identidad de Oasis está limitada por ser ese Manchester City perdedor, muy de media tabla, coqueteaba mucho con el descenso y muy viendo hacia arriba al gigante que se fue gestando conforme fue naciendo la Premier League y la clase de Ferguson, ¿no? Sí, me gusta mucho que todos juegan su papel en ese mapa social, como que todos se adhieren a algo y son fieles a eso, aunque pueda ser histriónico realmente.
Sí, Oasis, en esta idea, hoy sería inconcebible pensar en el City como un equipo de clase obrera. Por eso también es problemática la inversión de capital extranjero y cómo desnaturalizas a los equipos, que mucha gente, bueno, si le preguntas a un fan del City, pues probablemente no le importe después del equipo que le montaron. Omar, pregúntenle a Omar. Pero sí, vienes del papá de Haaland, o sea, el City, en el City jugaba rompiendo a King. Sí, a lo que tenemos hoy. Pero bueno, en términos de actores dentro de esa cultura, a mí me gusta mucho, porque además Manchester sí, o sea, puedes encadenar a los Smiths. En Morrissey está más o menos vinculado con el United. Y luego la escena de Manchester, que es donde entran los Stone Roses. Y luego el Britpop. O sea, como que hay una línea continuista muy clara y que se gesta o que tiene mucho que ver con Manchester, esta ciudad industrial, gris, agotadora. Lo que hablábamos el otro día de Seattle, ¿no? Importa mucho si llueve o no llueve, importa mucho si hace frío o no hace frío, importa mucho el color rojizo, plomizo de las ciudades, ¿no? Y esto, cómo se van vinculando los actores de manera más o menos artificial, porque, por ejemplo, Damon Albarn con el Chelsea es, o está tildado como un club más artificial, más aristocrático. El barrio de Chelsea en Londres es un barrio, como le dicen los españoles, pijo, ¿no? Es un barrio elegante y Albarn de alguna manera le vino bien identificarse con eso, ¿no? Entonces yo creo que me encanta el rock británico y me encanta el fútbol porque importa de dónde vienes en función a lo que tienes que decir tanto de la música como el fútbol. Entonces yo lo dejaría por ahí y seguir explorando ahí nombres. Y justo, digo nada más para dejarlo de los Smiths en claro, que ahora que se reunió Oasis, pues empezó a hablar, ¿no? De si los Smiths podían llegar a volver, no sé qué. Y fue cuando Johnny Marr hizo público que había habido una oferta, pero que él más por un tema ya ideológico de no sentirse identificado con lo que venía hablando Morrissey y pensando Morrissey, decidió no hacerlo. Y sí le llegó en algún momento una pregunta donde le decían, bueno, ¿te tragarías todas esas palabras y harías un tour con Morrissey para revivir a los Smiths o te pondrías una camiseta del Manchester United? Que él es muy del City. Y dijo, no, ya empezaría a planear la gira en ese caso, pero la playera del Manchester, jamás. Oye, vi una historia de Morrissey que si no sé si era un guiño a la reunión de los Smiths, ¿no la viste? Es que yo creo que él sí quiere. Yo creo que está ahí tirando anzuelos, pero bueno, en las memorias de Morrissey de Malpaso tiene una colección muy buena tiene de los dos. De autobiografías musicales. Me encanta. Digo, tiene muy mala fama Malpaso de que no paga ni a sus editores ni a sus traductores, pero tiene un catálogo impresionante. Por eso. Sí, tienen a Bob Dylan, tienen a Ennio Morricone, tienen a Pete Townshend también Pete de los Townshend, está Johnny Marr, está Morrissey. Es impresionante el catálogo. Y en estas memorias Morrissey habla mucho de tres cosas. Como digamos su educación sentimental se cimentó en tres cosas. Habla mucho de Françoise Hardy, la cantante francesa que murió hace poco. Habla de Old Trafford y habla sobre, digamos, la dicotomía entre ser de Bobby Charlton o ser de George Best. Y ahí encadena muy bien esta idea de que Best, que podemos trazar ahora con Damon Albarn. Best era el primer futbolista pop. O sea, podemos decir que Best fue el primer futbolista pop de la historia. Trasnochador, que tenía un relato ahí en torno a él vinculante, en torno a una época, en torno a un lugar. Y Bobby Charlton era el disciplinado de clase obrera, ¿no? Entonces, me gustó mucho que Morrissey reparara en eso, porque yo creo que también de alguna manera habla mucho sobre su relación con Johnny Marr y lo que concebía en ese momento de su formación tanto sentimental como musical, ¿no? Y quizás ese relato tanto de Bobby como de Best como que quedó, creo, en un punto intermedio 20 años después con Beckham, y también implicó mucho para que fuera como, digamos, el primer jugador como influencer de la historia en una época en la que como que pues eso no existía realmente. Entonces creo que Amalgam sí tuvo ese punto intermedio, ¿no? De por un lado venir de la clase obrera, mostrar cierta disciplina, pero también tener estos arranques como un poco más medio rockstars, y bueno, luego ya también lo que se da para el mundo de la prensa rosa, pues, ¿no? Con Victoria, que obviamente esto llevó a una cosa
Es que impresionante. Victoria era más grande. Sí. O sea, y muchas veces no se repara en eso porque ya es Victoria Beckham, pero las Spice Girls en ese momento eran lo más grande Sí. de Inglaterra. De hecho, sí, un poco la lectura del documental también se posa ahí. Sí. Que Victoria era más grande que Beckham. O sea, era una celebridad mayor que David Beckham, ¿no? Las Spice Girls en ese momento eran Y todavía, o sea, diosas absolutas. el hecho de que en los Juegos Olímpicos, en la ceremonia de inauguración, digo, Inglaterra puede tirar de donde quiera para hacer un set. Y la gran atracción fueron Mr. Bean y las Spice Girls, o sea. Mr. Bean. Bueno, tiene que ver, sí, con esta idea. ¿Te acuerdas que platicábamos con Rojo Vega en el podcast que hicimos Sí, para sí, Purgante, ¿no? De Cool Britannia, esta idea refundada del nacionalismo británico, y las Spice Girls pues eran sí, exportar la cultura británica del post-neoliberal al mundo, ¿no? Hay otros casos, pasando a, por ejemplo, a Elton John, ¿no? Que está asociado a un equipo mucho más pequeño, que son historias que a veces también son más, que se te quedan más precisamente porque dices, bueno, y este vato, ¿por qué le va a este equipo, no? Que es el Watford, que es a donde fue la Jun, por cierto, que hay uno de los clips, mis clips favoritos, que es un gol, ¿no? Pero creo que estaban ahí en segunda, cuando es contra el Leicester City. El de Dini. Ajá, que Sí, fallan un sí, penal, sí, sí. viene un contragolpe, gol del Watford, va, festeja, se quita la playera, festeja con la gente, es algo sumamente emocionante, pero pues Elton John, la otra vez hizo una playera de Elton John, ¿te gusta chido o un leve fan? Sí, y me parece que entra, digo, yo siempre aprovecho las cosas para hablar de Bruce Springsteen al final, ¿no? Pero entra en este grupo con Bruce Springsteen y con otros que por alguna razón acá en México no fueron tan grandes o no se les reverenció tanto como debía suceder y de pronto nos quedamos sin la posibilidad de verlos. Yo fui al estadio de los Dodgers a Los Ángeles para ver la gira de despedida de Elton John porque ya era la única manera de poderlo ver. Después ya cerró la gira por completo en Glastonbury. Pero esta figura de Elton John en el Watford me parece muy potente en lo que decía ahorita Ricardo de explicar los lugares y de explicar los países y de dónde es cada uno también. O sea, Elton John finalmente no es un tipo que a lo largo de su vida o en su juventud, por ejemplo, se pudiera identificar con el fútbol. O sea, no estaba en el fútbol lo que él estaba buscando. Un poco parecido también a John Lennon y a Paul McCartney, que se los llevan asociando años con el Liverpool o con el Everton. Ahora parece que siempre estuvieron más cerca del Everton, pero en realidad no les importa demasiado, ¿no? O sea, no hay un relato real ahí. Con Elton John no existía quizá una afición suya por el fútbol. De hecho, a mí una de las cosas más potentes que me parece y que fue de las razones por las cuales quise ir a verlo en esta gira de despedida es la implicación de Elton John con los Dodgers. Ya ni siquiera con el Watford, o ya ni siquiera con el fútbol, o ya ni siquiera con el fútbol inglés. O sea, hay un momento muy específico en la carrera de Elton John donde tiene unos conciertos gigantescos, 3 conciertos seguidos en el estadio de los Dodgers. Están agotadas las entradas. Y lo platican muy bien en la película de Rocketman, que me parece, a pesar también de ser un documento oficioso, tal, delimitado por él, me parece una muy buena biopic. Y y el tipo tiene un intento de ahogarse en una alberca 2 días antes del concierto, ¿no? Y termina presentándose en el concierto porque el agente explotador lo sube al escenario medicado, o sea, de una manera así de tenemos que cumplir con los conciertos, vas para adentro. Y el tipo Como hace Ronaldo un concierto... Nazario, ¿qué? Sí, exacto, también. Puede ser un buen símil. 98, sí. No, y Elton John da un concierto bestial. Es un concierto que se sigue relatando hasta ahora y que si se despidió, o sea, si dio ese último concierto en el estadio de los Dodgers como último concierto en Estados Unidos, que está en Disney Plus, por si lo quieren recuperar, está grabado y todo, fue por ese concierto. O sea, fue por ese concierto que desató un simbolismo, desató en esta idea de Elton John bateando una pelota de béisbol sobre el piano en el estadio de los Dodgers. Es muy famoso el traje de Elton John y tal. Pero luego, ¿por qué se vincula al Watford? Porque es de ahí. O sea, y porque él entiende el equipo de fútbol del Watford como una oportunidad para que la gente de Watford diga, aquí estoy, ¿no? Y no se difumine en toda esta idea de provincia inglesa donde pueden haber equipos que ya están en divisiones menores.
otros más artificiosos que ya subieron. Entonces él le mete cualquier cantidad de dinero al Watford, más en un tema de subsistencia que de volverse un gran proyecto, y por iniciativa de la gente se le pone el nombre de la grada principal, el nombre de Sir Elton John Stand, cosa que me parece a mí increíble, ¿no? O sea, yo ver en el FIFA el rollo de la tribuna de Elton John me parece maravilloso y me parece una manera muy buena de... O sea, tanto de la figura de decir yo soy de acá y entiendo el equipo de fútbol como una cosa indisociable del lugar de donde soy, como también del equipo de decir este tipo es de acá y este tipo es uno de nosotros finalmente, ¿no? A pesar de que Elton John no sea un tipo tan identificable a partir del fútbol, me parece ese un relato muy potente, parecido por ejemplo también al de nuestro querido Jarvis Cocker con el Sheffield Wednesday también. Con el Sheffield. Sí, dentro de esta idea de, sobre todo británica, pero anglosajona, que no me encanta tanto esta irrupción de que ya el fondo de inversión es un eufemismo para estos fondos buitres, pero en el deporte anglosajón lo encadeno porque hablaba, por ejemplo, del béisbol. Por ejemplo, a los Commanders de Washington los compra un empresario, dueño de un fondo de inversión, que es de la periferia, digamos, de todo ese cinturón metropolitano que componen Washington, D.C., Maryland, Virginia. O sea, en una zona pequeña confluyen 3, 4 estados. Y el dueño, o sea, importa invertir en el lugar donde creciste y naciste, porque eso te va a legitimar como empresario. Entonces esta idea de Elton John la encadeno con eso que me gusta mucho en los deportes anglosajones. Me estaba acordando mientras hablaba Andrés de Casi Famosos, qué peliculón, la escena esta Sí. de Tiny Dancer cuando cantan, Sí. es para mí una de las mejores escenas en la historia, que también hay una escena ahora que estuvo Iggy Pop en México. ¿Te acuerdas la escena del productor de radio, el locutor de radio que es no me acuerdo quién lo interpreta, pero que saca un vinilo y dice Iggy fucking Pop, creo que dice, y es como de, esta es una leyenda, ¿no? Y me estaba acordando justo de la reverencia que le hacen a Elton John en esa película de Cameron Crowe. También Cameron Crowe muy de hacer películas sobre él, sobre su infancia, sobre su lugar. Sí, peliculón, Casi Famosos. Sí. Que también habla del periodismo musical, como que deja muchas lecciones muy, muy buenas sobre distintos temas. Pero sí, te diría que desde la inversión o desde la afiliación te legitima tanto como aficionado como empresario el entender qué lugar ocupas tú y qué lugar ocupa el club al que te asocies o te afilies, ¿no? Que a mí es lo que más me encanta, que ya lo hablamos. En otras culturas es una relación mucho más artificial, menos orgánica, y en Inglaterra fundamentalmente importa muchísimo de dónde vengas, de cómo te conectes con esos faros de cultura popular que a mí me encanta. Que incluso, no sé, bueno, al menos de las culturas con las que tienes cercanía, por lo que ves y por lo que te involucras, yo creo que México es de las que menos tiene. O sea, Inglaterra es de las que más, por supuesto Argentina, pero yo siento que México es de las que menos tiene, que lo hemos igual platicado en otras ocasiones, de que ese vínculo, por lo que sea con tu equipo, o sea, claro que existe, pero tiene muchas veces una relación mucho mayor con el hecho de que te formaste con eso, ¿no? De que ibas al estadio con tu papá o de niño y que has ido creciendo con eso y claro, generas un vínculo a fin de cuentas. Pero ese vínculo es sumamente personal, no comunitario, no de comunidad como suele ser en muchos países, que viene quizás desde el lugar o desde las propias características justamente sociales, económicas, ideológicas de los lugares. Otros equipos que quizás sí tienen más que ver precisamente con la ideología, no tanto con el espacio físico. Eso en México creo que realmente lo tenemos sumamente ajeno. Quizá Pumas es un equipo que sí tiene una identidad más reconocible en lo general. Creo que incluso los del norte, por el propio lugar, ¿no? Con todo y que en los últimos 15, 20 años se han caracterizado mucho precisamente por estas inversiones que vienen de otros lados. Sin embargo, si hay un vínculo con el fútbol regio propio distinto. Santos.
Santos, también. pero por ejemplo, América, y yo le voy a la América, pero realmente el vínculo más allá de querer validar una cultura, de ser ganador y ser poderoso y lo que sea, creo que no existe tanto. Chivas tiene el tema de mexicanos, en fin, creo que hay que rascarle un poco a los distintos equipos para poder encontrar realmente cuál es. Por supuesto, hay equipos de las ciudades donde la gente que vive ahí te podrá decir con mayor conocimiento y con mayor certeza, no, pues es que sí nos vinculamos así con el equipo. No digo que no exista. Sin embargo, no es como en muchos lados que hace que la cultura futbolística tenga una dimensión mucho mayor que aquí no alcanzamos a tener. Y ahorita que decías, una se me vino a la mente, ¿ustedes qué piensan? A manera de paréntesis, como esto de los ahora Commanders o los ahora ¿cómo se llaman? Cleveland, Los Guardians. Los Guardians. O sea, sí, de manera simple. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, no sé si más bien le estás quitando, si hablando de esos términos, visibilidad y la propia identidad y costumbre que los Guardians, que antes eran los indios de Cleveland, y los Commanders, que antes eran los Pieles Rojas. O sea, entiendo que hay razones, argumentos. Sin embargo, yo creo que fue como ir del otro lado, como cruzar el límite de ¿ustedes cómo lo ven? Bueno, a mí no me gusta, pero es impopular, ¿no? Es esta tendencia woke que... Pues muy neoyorquino. Este progresismo neoyorquino a mí no me gusta absolutamente, ¿no? Porque está desvinculado, está... Ahora, si se tiene que llamar los Redskins también, o sea, es difícil hablar de eso. Me cuesta a mí legitimarme como voz de decir, no, al final los Redskins aluden a una cuestión racista, claramente racista, los indios asesinados, pero bueno, yo creo que el deporte, o sea, de hecho, si me lo preguntas, hoy en el Senado ya es una conversación, porque el estadio original de los Redskins estaba en Washington, D.C., el Robert F. Kennedy Memorial, y ellos se tienen que mudar a Maryland. Por eso te hablaba un poco de esta bisagra del cinturón metropolitano, y hoy es una conversación en el Senado, porque hay gente que quiere traerlos de vuelta. O sea, es inconcebible que representen a DC y jueguen en Maryland, y se está conversando en el Senado la idea de retomar el nombre de Redskins. O sea, un poco para entender a qué niveles llegan las conversaciones en torno a lo que significan los equipos, ¿no? Sí. Y por último, se me hace curioso que quizás las dos canciones, no solamente de Inglaterra, más identificables como de himnos o de cosas que se cantan en los estadios, quizá del mundo, es por un lado You'll Never Walk Alone con el Liverpool y Blue Moon con Manchester City. Pero ambas canciones son escritas por autores estadounidenses. Han sido regrabadas por un montón de versiones, pero fueron escritas por estadounidenses y de ahí se toman y se llevan a Inglaterra, que es algo que a mí, pues, no sé, me llama la atención precisamente por la cultura musical que hay en Inglaterra, por el apego que existe. Digo, es meramente algo que pasó, ¿no? Es anecdótico, pues, pero se me hace curioso, pues, ¿no? Como adoptaron unas canciones que no son propiamente de ahí, de Inglaterra, y sin embargo han tenido como un impacto muy grande, que aquí en México, no sé si se acuerdan que hace como 2 años o 1 año, América quería agarrar la de ¿Será porque te amo? Que la cantan mucho en Milan, ¿no? Ah, sí, sí, la versión italiana. Ya vi unos videos de que la ensayan. La gran escena de Gael García. Está muy buena esa escena, la vi varias veces ¿cómo se llama? En La Máquina. En La Máquina. La cantan con karaoke, después igual entra Isa González, y está buena, pero aquí había videos de que querían cantar la canción, no sé exactamente cuál de las barras de la América, no sé si la Monumental, pero pues no podían. Estaban, no, y otra vez, y no les quedaba, y nunca les quedó, ¿no? Que igual en México como que se ha tratado de coquetear con eso. El año pasado con Cruz Azul, ¿cuál era? Julieta, que todavía está moviendo la patita. Entonces está queriendo revivir, ¿no? Está dando coletazos. Pero ponen otras de Julieta, ¿no? No ponen esa, como que están ahí avisándolo en el estadio. Como que sí, echan gambetita con 2 o 3 otras y de pronto entra Julieta, que justo yo no... O sea, una de las cosas más
asociadas que yo tengo también a mi infancia es el... O sea, y que me parece, quizá ya es algo muy artificial, quizá ya es una cosa del fútbol más moderno y más reciente. Hace poco un amigo me hablaba de lo mucho que detesta esto de los fuegos artificiales en los goles. O sea, y también la idea de apagar la luz y que todo parezca una cosa ahí medio antro, sí. Sí. El Barrett 7, ¿no, güey? Exacto. Pero yo me acuerdo mucho de la tonadita que sonaba cuando marcaba el Cruz Azul entre 2006, 7, 8, 9. Y ahora casi cada torneo la cambian. Ahora traen la de, justamente por volver a la isla, ahora traen la que era el famoso Will Griggs on Fire con Irlanda del Norte en aquella Euro del 16, ¿no? Era. El año pasado traían una de Major Lazer. O sea, como que andan dando bandazos ahí también buscando identidad cuando dices, pues ya tenías la opción antes. O sea, Es la de... esa verdad, Tiene poquito, ¿no? Creo que en el maravillosa. Azteca la siguen poniendo todavía. Creo que el primer Antes de las torneo en el luces. Azteca, el primer torneo en el Azteca la pusieron, después ya lo convirtieron en el Patrick Miller en cada gol, básicamente. Es que esta idea que hablabas no es lo mismo que el relato sea subterráneo a que el relato esté flotando en la atmósfera, yo creo que es lo que realmente pasa en Inglaterra y en las islas en general. Ujú. Porque, bueno, si nos da tiempo repasaremos también, por ejemplo, Rod Stewart y Escocia. Pero Enric González y muchos corresponsales decían que la mejor manera, lo digo Enric González porque él estuvo en Londres, tiene un libro de historias de Londres buenísimo, la mejor manera de tomarle el pulso a un lugar era encontrar dónde comprar el pan, encontrar un bar donde ver el fútbol y entender lo que representa cada equipo en la ciudad. Y yo siempre hago el ejercicio, o sea, si traes a alguien de fuera, realmente sin ningún contexto y sin ninguna charla previa, traes a un extranjero a México, un año, y que intente un poco palpar y entender qué significa cada club y qué lugar, y qué rol juega en esa concepción futbolística o de cultura futbolística, yo creo que va a ser muy complicado que suceda. Realmente me cuesta encontrar como ese relato que vinculante en torno a los clubes. E incluso pasó con el de Idols, ¿no? El de esta banda post-punk que, bueno, se tatuó Cruz Azul. Al Costalito. Al Costalito. Es que quién no se enamora Pero- del Costalito. Pero antes ya había salido con una de las Chivas, ¿no? Sí, no, había sido en Guadalajara, salió con la de las Chivas, luego acá con una de Jorge Campos, y al parecer ya al final la del Cruz Azul. Digo, nosotros adoptaremos el relato de que se enamoró y tal, pero yo creo que sí hay una curiosidad personal Claro, de su claro. parte, o sea, de ir a ver qué está sucediendo ahí. Sí, más folclórica, ¿no? Sí. Hablando del costalito. Los costalitos, bueno, el costalito y yo bien, o sea, todo bien. No soy costalofóbico ni nada. Ahora, te pregunto, tú como Cruz Azulino, ¿no crees que Blue es una de las mascotas más feas del fútbol mexicano? Seguramente sí. O sea, digo, no sé, antes O teníamos sea, una... pregunto en buena onda. No, Porque yo lo veo muy feo, pero no sé si un Cruz Azulino a lo mejor pasa entre todos los equipos. ¿Tú cómo ves? no, sí, yo creo que tienes un punto ahí que el Costalito nos vino a salvar. Digo, luego no sé, pienso en la super chiva rayada que parecía Transformer o tal, que Sí. nos podrán decir por allá. Creo que tú estabas abajo de la botarga, ¿no? A lo mejor sí. No, pero sí, tienes un punto, pero ahorita ya el Costalito con gorrito navideño es Es lo lo ¿no? más El maravilloso. Costalito sí es un personajazo. Sí. Hablando un poquito de películas, de un par de libros. La otra vez platicábamos, no me acuerdo bien ni dónde platicamos, pero de Trainspotting, que no es una película de Inglaterra, pero sí del Reino Unido. Edimburgo, ¿no? Edimburgo, en Escocia, Edimburgo. pero que tiene un gran vínculo, es que no es sutil, pero que lo toca, digamos, transversal con el fútbol, que no es parte en sí de la narrativa, pero sí es parte de los personajes, de su identidad. Pero son muy de Livernian, ¿no? En Trainspotting. Sí. Porque hay una escena maravillosa, justo ahorita que hablabas de George Best, en la segunda película, que a mí me parece una secuela mucho mejor de lo que No, a mí sí me mucho gustó. se habló. O sea, y además, si te avientas el ejercicio de ver las dos seguiditas, hay cualquier cantidad de guiños, desde el obvio de el De coche la que casi lo canción. atropella y se queda ahí, como el rollo de los bares y tal. Pero hay un momento donde los dos, o sea,
digamos, Danny Boyle ya teniendo que hacer la segunda película de Trainspotting, que ya es una película que ya no agarra tantos elementos del libro, ya digamos es un proyecto aparte, ya se tiene que buscar otro ángulo de los personajes, pasaron 20 años, etcétera, etcétera. Y además el personaje de Ewan McGregor se había llevado todo el dinero, entonces tenía que casi regresar a rendir cuentas de alguna forma. En el momento en el que él y Sick Boy, es el del pelo plateado, ¿no? Sí. Sick Boy. Sí. Cuando están los dos, quedan solos. Y de alguna manera es evidente que el tipo o lo va a perdonar o lo va a apalear, ¿no? Pero no va a haber un punto medio. Los dos quedan solos ahí en la casa. Recupera Ewan McGregor una cosa, un VHS ahí y lo pone. Y entonces empiezan a ver goles de George Best en el video. Y es una recopilación de goles de George Best. Y eso desarma por completo al otro. Y se sientan los dos a ver goles de George Best, ¿no? Que es una cosa ahí de simbolismo, o sea, yo no me imagino con qué... quizás nada más un VHS con regates del Chelito Delgado, ¿no? Pero tampoco fue tan grande. O sea, como que es este tipo de cosas que... Para que Danny Boyle haya palpado eso y se haya dado cuenta de eso, me parece de una fineza cinematográfica tremenda. Y funciona muy bien en la película. Y hay un par de frases ahí sobre George Best. Se ponen la playera del Hibernian los dos. Además, el Hibernian, un equipo alejadísimo de cualquier noción de pelear por un título. O sea, a la sombra siempre de los otros dos importantes de Escocia. O sea, también ahí hay una cosa de resistencia también de los personajes de Trainspotting, que ahora yo siempre escucho muy seguido un podcast que tiene un periodista español del cual yo soy muy fan, que se llama Axel Torres, y que el tipo siempre ha hablado de la resistencia de apoyar al Sabadell, porque él es de Sabadell, ¿no? Y tiene que apoyar al Sabadell. Y entonces su hermano tiene un hijo, y el hijo va a crecer en medio de una época donde pues el Barcelona va a pelear Champions, el Real Madrid va a tener Mbappé y tal, y él está tratando semana a semana de hacer a su sobrino del Sabadell, y de que no tenga otro equipo, o sea, que no sea Barcelona y Sabadell, sino ir a full con el Sabadell, que está ahora en tercera división. Y a mí eso me parece padrísimo, o sea, como el aferrarte a algo y que aún así los transatlánticos estén ahí y tal. Hablábamos alguna vez, ¿no? Que una de estas grandes derrotas ahora de nuevas generaciones que ven fútbol es como de, bueno, sí, le voy a los Pumas, pero bueno, también le voy al Real Madrid. No, pues vele a los Pumas. Asume cuál es tu equipo, ¿no? O sea, quédate en ese equipo. No porque tenga que ser así, pero es tu equipo. O sea, el otro no lo va a hacer. A mí me pasó mucho que crecí mucho tiempo como muy apegado también a la idea de ser de otro equipo y me gustó mucho el Atlético de Madrid y tal, y ya que conocí el Metropolitano era como un parque de atracciones artificial por completo, ¿no? Entonces tampoco me generaba nada. Creo que eso es importante, como asumir el club también como parte de uno mismo, no para desvivirse, sino para explicarse también uno como persona a partir del equipo. Ya te curaste entonces. Ya no me emociono tanto. No, es que tal cual. De hecho, Sabadell, que está en la periferia de Barcelona, le dice la Manchester catalana, porque es una ciudad industrial horrible. Y se odian con el Terraza, cosa que es maravilloso también. Sí. Que queda muy... O sea, el Barça, que es uno de los reproches, por ejemplo, de Enric González y de muchos periodistas barceloneses, el Barça es tan grande que eclipsa todo. Entonces, por ejemplo, Enric es del Español, que el Español es de la clase obrera, pero una clase obrera conservadora porque es españolista. Entonces, ser españolista en Cataluña, pues ya eso es un problema grande. Entonces, importa mucho todas esas narrativas. Me estaba acordando de... también no hablamos mucho del contexto del juliganismo, porque al final el fútbol con esta idea de los hooligans es una parte social, una parte de la paleta social muy conservadora. De hecho, la retrata muy bien, que un poco los Stone Roses emergen en esa transición post-juliganismo, que si se acuerdan, en Italia 90 se corta de tajo el juliganismo y un poco es la regeneración de los estadios en Inglaterra a partir de eso. El bajista de Stone Roses, que es muy hincha del United, cuenta que vendió todas sus cosas para ir al Camp Nou a ver al United contra el Bayern Múnich. Y es muy emocionante cómo teje ese relato post-julianismo.
Y luego lo encadeno con, estábamos hablando de cine también, Ken Loach, que es un cineasta abiertamente socialista. Tiene esta película en la que aparece Cantona, como una especie de... Me acordé mucho de esta imagen de... ¿Se acuerdan de Sandlot, la película de Nuestra Pandilla? De béisbol, Sí. del Jet Rodríguez y todo, que se aparece Baby Ruth como una imagen celestial. Bueno, es un poco como se vende a Cantona, que en ese momento era un tipo muy implicado en las causas desfavorecidas, ¿no? Y luego Ken Loach, la última película de Ken Loach, que estuvo hasta hace poco en la Cineteca, es la del Último Bar, Muy buena. que habla mucho sobre la integración cultural, la multiculturalidad, habla sobre unos refugiados sirios que amenazan la estabilidad del típico, el típico poblado inglés del norte industrial, que es muy, muy conservador, y en el que se asoman también esos fanáticos de esos clubes de clase trabajadora que son muy conservadores y muy reaccionarios, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho estas obras, tanto libros como películas, que no son abiertamente futbolísticas, sino que integran el fútbol como parte del paisaje social de una manera bastante elegante, ¿no? Y como te digo, Ken Loach es un tipo abiertamente socialista, que le ha costado sus detractores en ese sentido, que le acusan mucho de ser un cineasta activista, pero esa película creo que también es una buena radiografía sobre lo que es Inglaterra, ¿no? Cuarón, que a mí en lo personal me gusta bastante, que suele también retratar, quizá de una manera menos comprometida tal vez, pero sí retratar el paisaje social, como lo decías, que lo hace desde Tu Mamá también de una manera, a mi entender, sumamente sutil, igual y sí más desde lo simple, desde lo cotidiano, no tanto en problemáticas o en las consecuencias de las problemáticas sociales de manera más frontal, pero hizo, por ejemplo, nada más te me acordé, ¿no? Que hizo Children of Men en Inglaterra, que no es poca cosa decir que un director mexicano dirige una película, ya aparte de que había hecho Harry Potter, una gran película, pero en Y Tu Mamá también se asoma el fútbol de una manera tranquila, ¿no? Desde esta escena donde están con el que los lleva al paseo con las lanchas y esto, ¿no? Que están ahí jugando y que él se pone a narrar como lo hacía Araujo, que dice que los paracampos y que no sé qué. Pero también en el decálogo, ya no me acuerdo si son 11 puntos, Charolastra, ¿no? Que el único que se repite hace mención de que las personas que le vamos a América somos o tenemos una condición, pero eso expresa México, eso expresa el fútbol mexicano, la visión o la posición que se tiene con respecto a la América, la visión que se tiene en lo general desde un aficionado de Pumas y en lo general de todos los aficionados. Entonces, una línea tan simple, pero repetir ese punto, pues da de la importancia del fútbol, de cómo el América siempre ha sido ese equipo que en lo general pues sí, ¿no? Se siente como que carece precisamente de ideología, de fondo, y que simplemente es estar ahí, y por lo tanto eres lo que dicen los charolastras. Y también, por eso también me acordé de Cuarón, la escena que decías de Trainspotting, cómo retratar cómo es la fraternidad, la amistad, la hermandad y como el romance masculino, porque incluso en Trainspotting, si no me equivoco, el personaje de ella, que no me acuerdo cómo se llama, que está con ellos en la habitación y los está viendo cómo están vueltos locos y Sí, se abrazan cierto, y sí, todo, cierto, sí, cierto. dice así que ustedes están enamorados. Sí. Y Tu Mamá también, el personaje, pues se me olvidó Maribel el nombre. Verdú, ¿no? Maribel Verdú, que Maribel Verdú, sí. se me olvidó cómo se llama. Luisa se llama la película, que es Maribel Verdú, que cuando ellos se dicen uno al otro que también estuvieron con sus novias, una del otro, ella le dice que ¿qué os importa si se haber follado la una del otro si lo único que quisieran es follar entre ustedes? Que también es un diálogo de que ellos pues tenían como ese enamoramiento masculino, que en la película a mí también me gusta mucho cómo acaba la película, que nunca volverán a verse, ¿no? Una amistad tan entrañable, tan cercana, pero que también muchas cosas, etapas de la vida, pues terminan por irse al la shit. Hay un mapita, que lo que les decía hace rato, de las bandas británicas, y si les parece, como que con base en eso, armamos un oncecillo pues, de bandas británicas. A ver, vamos a irnos con ¿cuáles escogen?
Y ya al final, si tienen otras, porque estas son las más conocidas, si tienen otras, ustedes dicen. Entonces, Arctic Monkeys, que son de Sheffield. ¿Los meterían en su 11 Pues o es Nelson? que de Sheffield es Pulp, ¿no? Sí, no. Se van los Arctic. Perdón, Alex Pero Turner. ni siquiera son los más grandes. Perdón, de Omar, Sheffield. también. Ni siquiera. Que mira, Paul. Ni siquiera son los más grandes de Sheffield. Apenas ayer tenía esa... Bueno, no, el fin de semana, ¿no? Que digo, es otra conversación, ¿eh? Pero que mucha gente me ha dicho que los Arctic Monkeys es la banda viva o actual más grande del mundo. Yo tengo ahí mis... Tú dices mis que ni dudas. siquiera de Sheffield. Aunque miren, Pulp no está en este mapita. No, ¿eh? que además Pulp, como decíamos ahorita, del Sheffield Wednesday, y lo repiten porque quizá si uno piensa en Sheffield, pues está esta aura del Sheffield United, el club más antiguo del mundo, lleva el nombre de la ciudad y tal. Y el Sheffield Wednesday es un equipo en el que se piensa más que nada por ese maravilloso chiste en Ted Lasso, ¿no? Donde el tipo le dicen, ¿cómo que jugamos el miércoles? ¿Pero contra quién vamos? ¿Contra el miércoles? ¿El miércoles? No, el sábado. Era como, we play Wednesday on Saturday. Pero no, Pulp, a mí Pulp me parece... Además, ya ni siquiera de Sheffield. O sea, yo del Britpop pongo Pulp primero y después el resto. Pulp y 10 más. Se A ver. fueron los Arctic. Entonces, de por sí ya está Pulp, ¿no? Sí, Quieren a Pulp. Pulp tiene que estar. Ahí está sí. Pulp. Muy bien. A ver, de Que además algunos- Jarvis Cocker jugó en ese partido famoso de recaudación de fondos en el que aparecen Damon Albarn Hay una lágrima, Liam Gallagher. y Liam Gallagher. Y también, ¿sabes quién salió? Robbie Williams. Sí, Que en ese sí, tiempo era de Take That, que es una gran boy band muy, muy sofisticada. O sea, como Sí. la versión sofisticada de los Backstreet Boys era Take That. Como Cava era la versión sofisticada de No. OV7. ¿Ah, sí? ¿Te Yo creo parece? que tenían más propuesta. O sea, dentro del mundo de lo que eran, yo sí creo que Cava tenía más ¿Sí? propuesta. No, o sea, incluso escuchas las letras de Cava y como que sí te hacen decir, bueno, ¿de qué están hablando? Entonces creo que desde ese Que principio... toque en Reels, por favor, ¿eh? No, de verdad lo creo, de verdad que escuchen una letra de Cava, no estoy diciendo que sea la mayor propuesta lírica del mundo, ni más loca, ni lo que sea, pero escuchas una letra y en algunas, no en todas, en algunas dices, a ver qué dijeron, ¿no? ¿Y quién es el genio compositivo? Fíjate que no creo que sí también componían entre ellos, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí. Y también incluso visualmente sí eran más atrevidos. ¿Y de qué equipo son? ¿Sabemos? ¿O no? Eso sí, no sé de qué. Sí, eran más rebeldes, eso sí. Eso sí, Se traían notaba, más. ¿no? Aunque bueno, ahí andaba Apio Quijano hace un poco en la casa de los famosos. A ver, por ejemplo, Depeche Mode, que ellos son de... ¿Ahí son? ¿De dónde es Depeche? Basil Don't, dicen. ¿No? Pero creo que ¿Marcan a no. Depeche? No, creo que... Pero eso o no. sea, pero estamos hablando de vínculo con fútbol o banda. No, que aquí sí. ya estamos como banda en general. Ah. Bandita en general. Bueno, Híjole. te iba a decir, para abonar a lo que decías, me quedo con Moenia. güey. Con Moenia. Fíjate. No. A ver, la reservamos, ¿no? A ver, Hay que igual darle, gran cosa, la gente del Celtic cantando Just Can't Get Enough después de los goles. Esa sí la acepto más que Major Lazer en el Claro. azul, la verdad. Ahí lo dejamos votando a ver, pero Joy Division supongo tiene que estar, ¿no? ¿O no? Sí, Joy Division. Ian Curtis, sí. ¿Sí? ¿Si lo metemos? Sí, Joy ¿Si Division, lo aceptan? Sí, además el mito es muy grande, ¿no? Moenia, fíjate que Moenia es de esos grupos que tiene obviamente alguien que los ve, ¿no? Pues, tienen, ahí subsisten, seguramente tienen mucho varo, pero yo nunca he conocido a alguien que me diga, yo soy fan de Moenia. Entonces de esas bandas que yo luego me pregunto, ¿quién va a los conciertos de Moenia? Que obviamente los tiene, pero nunca he conocido a alguien. La mayoría de las bandas, pues como Zurita de Luis Miguel, que ya se transformó en un... Pero estando alcohol. ahí te sabes todas. Muchas, sí, muchas. Eso sí, tiene algunas chidas, Moenia. Vamos a ver este clasicón, Led Zeppelin. Led Bueno, yo creo que tiene que estar, ¿no? Que sí. Robert Plant sí tiene su vínculo. Sí, también aparte, además. Sí, futbolero. Me parece que sí. Sí, y yo creo que es de esas bandas que también por la época, o sea, hay tanto transatlántico en esa época que pues uno termina hablando de los Rolling Stones, de los Beatles, de Pink Floyd, etcétera, etcétera. Pero Jimmy Page, o sea, en términos de, o sea, si hablamos solamente de cómo influenció a guitarristas posteriores, yo creo que sí. Sí, Sí, puedo es del, comprar. Robert Plant es del Wolverhampton.
Sí, sí, sí. Y creo que Led sí es una banda precursora de un rock más pesado, incluso llegando hasta el metal un poco. Entonces creo que pues, sí es una banda muy importante. Sí, no, a ver, en cualquier conversación, Led Zeppelin Ahí tiene que estar, ¿no? A ver, Oasis, pues sí, ¿no? O Nel. La ponemos. pues sí. Total, ¿no? No, Ahí pues está. sí. Oasis. No, No, pues sí, todos, pues sí. Que yo no tengo boleto, por cierto, ¿para qué? Luego, Ricardo tiene un método un tanto incomprensible de asistir a todos los eventos musicales y futbolísticos de Ricardo México y del mundo. tiene una frase que dice, siempre te puedes acreditar. Y es que sí, Ahí está. yo soy rebelde, no me gusta esta... No me gusta pagar por Ahora no me gusta esta maquinaria de la fila virtual y de este concepto de Yo no ejerzo gentrificar. O sea, yo La tampoco acción- la disfruto, pero me tengo que formar. Yo no ejerzo la acción de comprar. Exacto, Esa yo es no la ejerzo la frase acción de comprar, pero sí compro. de Ricardo. Pero sí pregunto, ¿ya te formaste o todavía no te... No, le contaba que siempre, o sea, yo realmente nunca, o sea, cuando salen las preventas y todo el furor de los conciertos, yo nunca compro, pero eventualmente estoy ahí. Ey. De alguna manera, siempre Cuidado. ocurre algo. Deberías hacer un tutorial en TikTok, tú Sí, que eres fan. o sea, esto es de una TikTok. mina de Bueno, oro. ¿sabes de ¿no? Oasis cómo los conseguí? Alex Thierry, ¿lo conoces? Sí, sí, sí. Bueno, no sé por qué, compró doble. No, pero compró los de... O sea, casi meet and greet. Bueno, compró doble y me dijo, oye, pues compré doble, pues si te Está, ¿no? interesan. Así, o sea, me explico, es una cuestión muy azarosa que no puedo Bueno, bajar a Hay que más conocer a es las uno. personas correctas. Eso Hay que sí, conocer. exacto. Sí. Bueno. Y un día Ricardo aquí nos dijo en este espacio que no era el rockstar de esta mesa. No, o sea, No, claro. va a llegar y nos va a decir, no sé si conocen a Liam Gallagher, pero me dijo Me dijo que te dio unos tickets extra porque se peleó con con su hermano su hermano. No va a ir, ¿no? A ver si llegan. que hay un ¿eh? puesto A de ver si guitarrista en llega, la a banda. ver si llegan. A ver, Pink Floyd pues tendría que estar también, supongo, ¿no? Sí. Obviamente. Y Roger Waters, hasta donde sé, es del Arsenal. Sí, Sí. sí, sí, pero no, o sea, es que a mí me parece... Hablabas hace rato de lo importante que es You'll Never Walk Alone. Hay una canción de Pink Floyd, Fearless, que es un rolón, o sea, es increíble la canción en sí misma, pero cierra, o sea, el coletazo de salida es el You'll Never Walk Alone, cantado por la gente de Liverpool, ni siquiera en su versión original. Cuando vino en 2016 al Foro Sol y al Zócalo, la cantó, y escuchar en el Foro Sol, pero sobre todo en el Zócalo, que nunca he visto un concierto mejor sonorizado que ese, en el Zócalo, fue brutal. O sea, era increíble escuchar a la gente de Liverpool en versión grabada cantando You'll Never Walk Alone, lo cual también, siendo del Arsenal, que es del Arsenal, te habla también como de esa capacidad artística de decir, bueno, esto lo voy a agarrar y lo meto acá. No sé si Café Tacuba meta el Vamos América al final de alguna canción, pero... Vamos a ver. Hoy casi cancelado Roger Waters. Tiene opiniones Casi, sí. políticas, algo con las que algunas empatizo, con otras no, pues muy estridente en sus opiniones. Exactamente. Y además, con David Gilmour la lleva fatal. Total. Sí, no, Como otro- debe ser de esos grandes Otra votos reunión que no Otra ocurre. reunión que no. que no va a haber. Que la gestión de Mancera con todo lo que será, bueno, lo general, ¿no? La opinión que se tiene, época dorada de conciertos del No, Zócalo, ¿eh? hombre, fue- Estuvo McCartney, estuvo Roger Waters, no sé quién más habrá estado, pero 2012 a 2000, Sí. la época dorada del Zócalo. A ver, vamos a ver, ustedes me dicen si me... Bueno, Portishead, ¿quieren a Portishead? Portishead. Para un 11, No, Yo es creo que... que no. ¿no? Queen tiene que estar, ¿no? No, yo soy muy Es que anti-Queen. Eres anti-Queen, odias a Queen. Muy anti-Queen. ¿Por qué odias a Queen? Porque, no sé, me parece una banda... O sea... demasiado barroca, pero para mal. O sea, Ajá. yo no entiendo o sea, entiendo el rollo de Freddie Mercury, la voz, tal, la presencia, el escenario, tal, pero o sea, Brian May tampoco ha sido nunca un gran guitarrista. O sea, sí buscaba sonidos, tal. No sé, digo, va a ir a pique el programa. Después de esto me van a poner en comentarios ahí, súplanlo, pero no puedo con Queen. ¿Tú eres Queen anti-Queen o medio Yo Queen? tengo... X. Sí, floto. Flotas. O sea, es una banda que me gusta, que no sacralizo para nada,
Si Ahí la está. ponen en una boda y una borrachera, estoy bien. Ok. Si ponen la canción esta del carro, ¿cómo se llama? Que ¿Cuál? mencionan en la película, una de... La de Wayne's World. Bueno, No. por ejemplo, es muy mala la biopic. de- Ah, I'm in sí. love with my car. Esa Entonces, canción. ¿Qué ves? Esta sí te gusta, ¿no? O sea, es muy mala la biopic. La película es mala. malísima. Sin embargo, tenía algo que... Hay un youtuber que se llama Alvinch, no sé si les ha salido por ahí, creo que es colombiano. Entonces hizo un video de por qué odiamos y amamos la película de Queen. Porque yo la vi en el cine, entonces sí, evidentemente, finalmente, las escenas musicales, que creo que esas sí están bien hechas porque suenan bien. Valía la pena llegar al final. Claro. O sea, la Sí. escena final es muy poderosa, Al pero estadio, el ujú. trayecto... Y suenan bien, pero la película sí está muy mal contada. Pero finalmente, si no eres Araujo y si te gusta la música de Queen, pues lo disfrutas. E insisto, porque está bien grabada. Normalmente a mí me llama mucho eso la atención. Incluso directores como... Ay, se me olvidó el nombre ahorita. ¿Cómo se llama el que hace...? ¿Han visto? Se llama Begin Again. Sale Mark Ruffalo y Sí, Ah, sí, la sí. de- y su primera película se llama Once, su primera película. John Carney. John Carney. Él tiene varias películas que son sobre música y Sing donde... Street también Sí, después, Sing ¿no? Street y donde hay performance de música. Sin embargo, en esta que hizo con The Begin Again, no me gustan para nada las escenas de playback, pero hay películas que lo hacen muy bien, como la de Queen, y una que me gusta muchísimo es La Escuela del Rock. Las escenas de bueno, que ni siquiera son playback porque están grabados en vivo, que están tocando a los niños, pues es ese performance. No, es que Jack Black, o sea, lo hablábamos en algún momento también, o sea, Jack algún Black momento. en algún momento Quedó. que quedó en nuestro imaginario. Jack Black se toma muy en serio los temas de los que, Sí. o sea, está de pronto, lo meten en el mismo saco de Adam Sandler, Ben Stiller y todo este. Yo respetaría un poco más a Jack Black, la verdad. Que aparte toca y eso Sí, sí. evidentemente Sí, se sí. siente. Y no solo toca, o sea, tiene una noción más allá de solo saber tocar. Bueno, entonces ¿Cuántos Queen- llevamos? llevamos 5. Queen por petición de Araujo se va a la Liga. Queen y Blue, la mascota de Cruz Azul, se van. Son los que peor salieron de este programa. Bueno, Radiohead, pues esa la estoy apuntando sin preguntarles. ¿Tienen Yo sí, alguna? soy, No, pues dale. soy muy de Radiohead, sí. Perfecto, que tienen... Bueno, hay una canción, la de True Love Wait. True Love Wait. Esa canción la toca como en acústico desde hace muchos años Tom York. Que por cierto, una vez le dije a mi mamá, ese güey se parece a... No lo conoce, ¿no? Se parece a un músico de una banda inglesa. Y me dice, ¿y qué tal que sí es él? Estábamos en una taquería ahí en la Narvarte, Super Taco se llama. Y le digo, no es él, o sea, es imposible que sea él. Me dice, no, ¿qué tal que sí es él? Le digo, no es él. Pero luego ahí, pues, ya ha habido fotos de Katy Perry comiendo en Yo estaba en los tacos. atarantados y dije, se parece a Katy Perry, pero... Dua Lipa hace unos años. Bueno, en fin, Tom York, ojalá algún día Oye, regrese. y Let Down, a mí me puede parecer la mejor canción. O sea, si no es la de las 5 mejores canciones del siglo, está ahí, yo creo. Entre las 10. Entre las Entre 10. las No 10. sé. Lo que iba a decir rápido de la canción, que esa la grabaron hasta el último disco que tienen de estudio, que es del 2016, Ujú. pero la tocaba desde mucho antes, la de True Love Waits. Entonces, es que creo que ellos mismos lo dicen, ¿no? De la canción, bueno, la traducción es El verdadero amor espera, que a lo mejor suena como muy chato el título, ¿no? Traducido, pero la canción a mí me gusta mucho. Y que la propia canción estuvo esperando años y años y años a que finalmente encontraran el sonido y cómo querían grabarla para finalmente ya estar en un estudio, porque grabaron al menos 4 discos desde que ellos ya tocaban la canción en algunos conciertos acústicos hasta hacerlo. Entonces es una canción metanarrativa, Ujú. habla de sí misma, de cómo Que esperó el quizá- verdadero amor. No, uno de los aspectos para encontrar el consenso en esto es si tienen algún guiño futbolero, ¿no? O sea, porque podemos elegir muy caprichosamente por grandeza, por gustos personales. Bueno, Queen no lo tiene. Yo estoy Bueno, esperando... tocó en Wembley. eso. Claro. Estoy esperando que salga una para que aquí Omar se lance encima cuando la batemos, pero bueno. Para que, a ver, Ya me imagino. bueno, pues los Beatles, ya hablamos que no tienen tanto el vínculo, ¿no? Pero pues bueno, pues ahí está, ¿no? A ver, quedan 4 lugares. Les voy a Bueno, decir... nada más el matiz en The Beatles, que Sí. como dice Araujo, es muy ambigua esta idea, o los han querido
vincular artificialmente con Everton o con Liverpool. Hay un músico que también me parece de lo más grande del siglo XX, que sí tiene una afiliación con el Liverpool muy, muy genuina, que es Elvis Costello. Elvis Costello nace por casualidad, por accidente en Londres. Su papá era músico de jazz, pero en realidad se creía en Liverpool y de hecho en su web oficial hay un montón de notas en las que hablan, notas periodísticas que él recopila sobre su vinculación con el Liverpool, que es muy genuina. También estaba Mandao Araujo de Chester Bennington, que no nace en Inglaterra, nació en Estados Unidos, pero su papá sí es inglés, si no me equivoco. Y tenía también un vínculo importante del... Ah, sí, eso no lo sabía. Pues al parecer. ¿Lo mandaste tú? No, pues es que yo no. Sí, Linkin sí, Park sí. tampoco nunca ha sido my cup of tea. Nunca mejor dicho. A ver, les voy a decir los que quedan de este mapa y ya a ver cuál quieren de ahí o cuál eligen también con lo que decías del fútbol. Quedan 4 lugarcitos. Aquí tenemos a The Clash, The Cure, Rolling Stones, Sex Pistols, The Smiths, The Stone Roses, The Who y Travis. Ah, mira, no salió la que. Yo creo que tendría que entrar The Smiths y The Stone Roses porque, The Smiths sin carne. digo, por grandeza, por lugar de origen, por influencia y porque además hay un relato futbolero. Quedan 2 lugares. Uno y uno. Los Rolling Stones. Los Rolling. Bueno, que Mick Jagger sí Que ya no vaya a los partidos. estaba el meme de, pero sobre todo con la selección. Sí, Le con los pedían Stones, que no fuera. Tienes para cerrar la alineación, Ricardo. De los que mencionaste. No, una más que tuvieras. Oye, no la metería, pero importante también cuando el Leicester ganó la liga, que Kasabian hizo un concierto gratuito para todos los abonados al equipo en el mismo estadio, en el King Power, que también fueron siempre una banda muy, muy de estar en momentos difíciles para el Leicester, en ascensos, descensos, tal, que también ellos sí deben haber sufrido ese momento que tú decías ahorita, ¿no? De tantos nombres míticos de las divisiones inferiores inglesas, Almunia, Forestieri, Dini. Maravilloso video, pero yo creo que ellos lo sufrieron bastante, pero importante también Kasabian, que además es una banda que se supo reinventar después de que su cantante Tom Megan tuviera muchas acusaciones fundamentadas de violencia doméstica y lo corrieron de la banda, y ahora es una banda liderada por el guitarrista Sergio Pisorno y van bastante bien. Bueno, la mejor historia, no tampoco los quiero nominar, la mejor historia en torno al fútbol y la música creo que es de Kaiser Chiefs. También. Porque súper fanáticos del Leeds y le ponen a la banda Kaiser Chiefs por un jugador sudafricano, Lucas Radebe, de ese Leeds noventero, mítico, que llega a semis de Champions, de Mark Viduka, de Harry Kewell. Había un jugador que se llamaba Lucas Radebe, sudafricano, y el club en el que debutó son los Kaiser Chiefs de Sudáfrica, y por eso se llama la banda así. Entonces me parece una historia insuperable en ese sentido. Dicho esto, tampoco pondría los Kaiser Chiefs. Aunque sí son una banda que debería tener más reconocimiento, de pronto el que tiene. Antes de que Ricardo diga quién sí, ¿cuál es la que querías bater de Omar? A Muse lo hubiera aceptado antes del 2007. No, hasta el 2010. El The Resistance es muy buen disco. Lo que vino después ya... ¿Ya no te gustó Dios su de participación en Crepúsculo? No, ahí todavía. Ok. Todavía estaba bien. El Absolution es un discazo impresionante. El Black Holes and Revelations también es un gran disco. El The Resistance yo creo que aguanta ya lo que vino en la segunda década de este siglo. De verdad, increíblemente. O sea, no entiendo. De verdad. Fíjate que sin ser gran fan los vi una vez. Bueno, los vi, porque fue en el Foro Sol. Muy lejos. ¿Qué tan cerca tenías a Matt Bellamy? No, estaba a 500 metros. Está más cerca a mi casa de aquí. Pero bueno, me gustó el concierto. A ti... No, sí, no, pues tocan toda su carrera. No, seguramente. los vi en un buen... O sea, los vi cuando los tenía que ver, cuando traían el The Resistance. Luego todavía fui al Palacio en 2013, cuando traían el Second Law, como queriendo un poco
reencontrarme. Me reencontré en algunas rolas. Pude tachar que tocaran mi favorita, que no la habían tocado la vez anterior, que es Histeria, justamente del Absolution. Pero ya después... Ya no. No, ya esos coros ahí como... No, raro. Como de muy Moratti. raro. Sí, no, una cosa extraña. Ahora sí. Bueno, creo que tiene que estar Blur, Ahí está. porque hay relato, por el antagonismo en su momento con Oasis, por ese partido benéfico, porque además salían en el FIFA en algún momento. Creo que es una banda... Y muy futbolera Song 2 también. Song sí. 2, sí, 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 es sí. una banda que tiene que estar por distintas cosas. Que está este debate de qué tan sobrevalorada o no está. Les fue mal en el Corona. Se pelearon entre ellos Se sobre el pelearon escenario. entre Como ellos. tienen que ser. Hubo poco consenso en torno al setlist. Pero yo creo que es una banda importante, ¿no? Pues ahí está el 11. 11 de rock inglés sin Queen. Competitivo, ¿no? Competitivo. Está Pulp, Joy Division, Led Zeppelin, Oasis, Pink Floyd, Radiohead, The Beatles, The Smiths, The Stone Roses, The Rolling Stones y Blur. Pues antes de irnos, recomendación de la semana. Pues para encadenarlo, Historias de Londres, de Henry González, que es parte de su colección como corresponsal, las notas periodísticas que hizo para El País. Está Historias de Nueva York, está Historias de Roma, tiene uno de Historias del Calcio italiano y tiene Historias de Londres. Hay un capítulo específico en el que construye el mapa social cultural de los equipos de Londres, que como saben son un montón, y ahí te explica el Arsenal, qué representa, cómo se fundó, es de las armerías, de las piezas estas de fundición de armas. El Chelsea, su atributo más de equipo de clase acomodada. Los Hammers, un equipo de clase obrera. ¿Quién más me falta? Pues dibuja un mapa muy completo de Londres en torno al fútbol. Lo recomiendo mucho el libro y sobre todo al periodista. ¿Albino tienes algo de estos días? Sí, yo quisiera igual como hilar un poquito esta como comedia, no sé si ya la recomendé en algún momento en un episodio, pero el Full Monty, Todo o Nada, es una película que habla acerca igual como de una comunidad en Londres que está como escasa de recursos. Es una comedia, de esas comedias viejitas que no tienen que caer en las groserías o en lo absurdo, muy absurdo para hacer reír. Y es un grupo de amigos que están desempleados y tienen que organizar se dan cuenta que en su pueblito el Full Monty, que es un striptease para mujeres, se está pegando, y entre todos, pues cada quien tiene como sus diferentes cualidades y entre todos organizan como un baile erótico para las mujeres del pueblo. Está muy, muy divertida, se lo recomiendo bastante. Araujo. Es que no, todo lo de esto de Monty Python es increíble y ahora va a estar... Híjole, la gran productora de teatro mexicano que es más... busca más recolectar como superestrellas televisivas que realmente armar una cosa de teatro, va a traer algo de Monty Python. Creo que puede... Híjole, me da miedo, pero pues lo quiero ir a ver. Dos cosas. La primera, la autobiografía de Johnny Marr, que creo que habló Ricardo de la de Morrissey. Yo me aventé las dos en el 2019, obsesivamente, una después de otra. Me clavé muchísimo con los Smiths en ese momento. Y la de Johnny Marr me llevó a tatuarme esto en todo el brazo, How Soon Is Now, la rola de los Smiths. Entonces, a mí me parece un personaje que hay que reivindicar seguido a Johnny Marr, que lo pudiste ver ahí con los Killers en Los Ángeles. Oye, perdón, con esa rola me acuerdo de Natalie Portman en Closer. Ah, también. La escena del... gran película también para explicar Londres, Sí. en cierto modo. Esa. Mike Nichols, sí. Y también, por otro lado, digo, un autor que a mí siempre me ha parecido que evidentemente nunca va a estar como en la parte de la alta literatura y tal, pero que a mí me parece elemental para entender lo que es la afición por el fútbol y tal, que es Nick Hornby con Fiebre en las gradas, una película muy bien adaptada después a los Red Sox por Jimmy Fallon y Drew Barrymore, pero es un libro que a mí me parece entrañable. O sea, no es una vuelca a sus traumas, sus obsesiones, Nick Hornby en relación con el Arsenal, cómo el Arsenal sirvió para construir una relación con su padre después de un divorcio, cómo además
lo terminó él haciendo suyo. O sea, llegó un momento donde su papá le dijo, ay, hace mucho frío en este estadio, yo ya no voy a venir, no sé qué. Y él siguió yendo y yendo y yendo hasta la actualidad. Es un gran libro. Nick Hornby a mí me parece un escritor, no sé si decir muy bueno, no sé si decir qué, pero muy entrañable y del cual yo siempre me acuerdo que pues es de esos escritores que a mí me hizo buscar leer más y buscar o sea, como esa idea de que se vale poder explicar las cosas a partir del fútbol, que creo que es algo muy importante. Entonces, Fiebre en las gradas de Nick Hornby, a pesar de las clásicas traducciones de anagrama que siempre son dolorosas. Yo les voy a recomendar Bohemian Rhapsody, la película. No es cierto. Que es de Bryan Singer, ¿no? No me acuerdo del director, No sé. Según yo, no me acuerdo la verdad del director. O estoy inventando. Ahorita lo... Eviten eso. Ahí queda. Hay un libro que creo que todos, quienes somos, que nos gusta leer, pues lectores, todos tenemos libros clásicos que no hemos leído, que nunca nos hemos acercado a ellos. En mi caso, y esto fue, ya tiene mucho que lo leí, ya tendrá unos 8 o 9 años, pero era Frankenstein, que yo debo ser honesto, lo que me hizo leer Frankenstein es que yo escuché que en un monólogo Franco Escamilla dijo, Frankenstein no es el monstruo, es el doctor que crea al monstruo. Y dije, ok. Entonces ya me metí a ver un poquito más qué onda con el libro en ese momento, lo compré. Y a la fecha sigue siendo, bueno, que la escritora Mary Shelley es inglesa, entonces sigue siendo uno de mis libros favoritos, no solamente ingleses, que creo que inglés no he leído tantísimas cosas, pero bueno, del universo de todos mis libros, o de lo que he leído, pues, es de mis favoritos, que es la historia, pues, te cuenta a través de un monstruo, pues, la construcción de la identidad en un mundo adverso, el autoestima, la depresión, cómo se puede llegar a sentir odio por sí mismo, porque te avientan a un mundo para el que no estás, no embonas, ¿no? Y finalmente es como leíla desde la propia creación, ¿no? Que pues nadie pide nacer. Y a este monstruo un vato lo crea deforme, lo crea de manera que no sea bien recibido en la sociedad, y sin embargo él tiene que cargar con el peso de existir. Y entonces estar ahí existiendo, ¿no? Filosóficamente, desde la emoción, emocionalmente, y siendo además un monstruo, y tratando, porque el libro de la primera parte, él trata de encajar con el mundo, sin embargo su propia apariencia, su naturaleza no se lo permite. Entonces es un libro que a mí me resulta sumamente conmovedor. Entonces creo que hay mucha gente que incluso que les gusta leer, no han leído Frankenstein, porque es como de esos libros que dices, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Es clásico. Pero, exactamente. Pero crees que ya lo leíste, pero no lo has leído. Exactamente. Entonces, bueno, si no han leído Frankenstein, yo creo que acérquense porque, pues creo que está chido. Y pues ahí está. ¿Algo más antes de despedirnos? Digo, para reforzar la presencia de Blur, me acordé que Damon Albarn además criticó la cultura de festivales, que también le trajo muchas críticas. Dijo que era una vergüenza la cultura de festivales, que estaba destrozando la música. Entonces, Para como ponerlo 9, ahí por favor, en el 9. Es el capitán de El capitán. Muy bien. Pues ahí está. Pues muchas gracias. Recordarles y agradecerles porque la semana pasada ya no pudimos hacerlo. Ya estamos rondando los 102,000 suscriptores. La semana anterior pasamos la barrera de los 100. Esperemos que ya esté pronto nuestra plaquita. Ya nos escribió YouTube para decirles dónde se la mandamos, que cómo, que dónde, que qué, quién recibe. Entonces esperemos que no se tarde tanto, que no se tarde como... ¿Cuál es? Temu, la que se tarda un montón. No me acuerdo cuál es. Esperemos que llegue más pronto. Shopee o bien. Entonces, pues nada. Piden esas tiendas. Ay. Entonces, pues nada, muchas gracias. Habíamos tenido también un mensaje más largo en este programa, ya no tanto, solo muchas gracias a todos por su suscripción, por vernos, por estar aquí en Apuntes, y pues muchas gracias, Ricardo. Un honor estar por acá. También estuvo Araujo, estuvo Albino, estuvo Alejandro, estuvo Sol, estuvo Mar, Daniela, y toda la gente. Hoy anda que salió la otra vez en Club Rabona, uno de los patrones de acá, que es Roberto, que creo que estaba acá editando, no sé si ahí siga. Y bueno, yo soy Omar Sánchez, esto es Noventeros, Fútbol, Nostalgia, Cultura Pop, en Apuntes de Rabona. Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse. Adiós.